Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí. Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy, la chequera de Dios, y luego vamos a continuar con el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Bueno, la compañera Marla está coordinando el día de hoy y ella nos va a leer la reflexión. Adelante. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del 19 de agosto dice así. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 58:11. No siempre podemos ver con claridad los juicios de Dios en esta vida, pues en muchos casos un mismo evento sucede igualmente para todos. Este es un estado de prueba, no de castigo o de recompensa. Sin embargo, a veces Dios obra terribles cosas en justicia y aún los indiferentes se ven forzados a reconocer su mano. Incluso en esta vida, la injusticia tiene ese tipo de recompensa que le resulta preferible por sobre todas las demás recompensas, es decir, la sonrisa de Dios que crea una conciencia tranquila. Algunas veces viene acompañada de otras recompensas, pues Dios no estará en deuda con nadie. Pero al mismo tiempo, la principal recompensa del justo radica en el más allá. Mientras tanto, a gran escala, observamos la presencia del grandioso soberano entre las naciones, el que quebranta en pedazos los tronos y castiga a las naciones culpables. Nadie puede estudiar la historia del surgimiento y de la caída de los imperios sin percibir que hay un poder que promueve la justicia y que al final lleva a la iniquidad delante de su tribunal y la condena con justicia inapelable. El pecado no quedará sin castigo y el bien no quedará sin recompensa. El juez de toda tierra hace lo justo. Por tanto, tengamos temor de él y no temamos más del poder del malvado. Amén. Adelante, Víctor. Bueno, eh, Dios es justo, sí lo es, y la maldad es la maldad, y el bien es el bien. Sin embargo, los seres humanos tenemos ambas cosas, sombra y luz. Dos cosas que siempre van a, a la par, pudiéramos pensarlo así. Pero estamos tratando de ser más luz que sombra. Y dentro de este asunto está nuestra carnalidad, los deseos de nuestros cuerpos, los deseos de nuestras mentes, que no nos permiten ser totalmente justos. Cuando Dios habla de justicia, habla de que un día todos tendremos un juicio y que es importante vivir ese juicio. Yo pensaba que el juicio de Dios era que un día yo iba a estar delante de su presencia y, bueno, pues iba a haber acusados, esto, lo otro, ¿no? Pero no es así. El juicio de Dios
El que acusa, el fiscal que acusa, es Satanás. El abogado es Jesucristo y el juez es el Padre. Y los que de alguna manera hemos aceptado el camino de justicia de Cristo, ya estamos en un juicio. El ser humano común no está en un juicio todavía. Ellos serán juzgados en el futuro. Y el juicio que está destinado para ellos es el gobierno milenial, el juicio de 1000 años, donde se le permite a la persona defenderse al tomar una decisión de seguir a Cristo o no. Siempre habrá el libre albedrío y habrá quienes decidan que sí y habrá quienes decidan que no. Lo, la realidad es que Dios premia a los que le buscan con diligencia. Y a mí me asombra esto porque dice a los que le buscan con diligencia. Él los premia. Y los pecados son perdonados siempre y cuando nosotros los confesemos y corrijamos. Hay pecados, pero los pecados todos son iguales, llevan una sentencia a la muerte, que es la separación de Dios y el hombre. Nuestras injusticias como hijos de Dios son valoradas delante del trono del Señor y el, lo que Él va a decidir, eso va a depender de cuál sea nuestra actuación, es decir, qué es lo que nosotros vamos a hacer. O seguiremos en el pecado transgrediendo la gracia de Dios, o eliminaremos el pecado de nuestras vidas. Y depende de nuestra decisión, será la voluntad de Dios. Porque la decisión con Nínive era que la iba a destruir. Fueron 40 días los que el predicador pasó por Nínive y ellos se arrepintieron y Dios cambió de postura. No destruyó en ese momento a Nínive. Pero como el hombre es recurrente al pecado, Nínive volvió a transgredir y en algún momento fue destruido. Cuando nosotros vemos estos juicios que son del momento, no es el juicio final, no es el juicio definitivo. Los que están siendo juzgados hoy, ellos van a ser premiados en el momento. Algunos se van a levantar para destrucción y otros para ser transformados. Pero primero se van a levantar los que son transformados. Y los que van a ser destruidos no se van a levantar. Esos van a levantarse hasta el final del milenio, donde está el juicio final, porque ya han sido juzgados, porque estuvieron en el camino de Dios, pero no permanecieron. Y esos van a ser destruidos. Pero el hombre común, que no es hijo de Dios, aunque crea que es hijo de Dios, no es hijo de Dios y no ha entrado al juicio de Dios. Ese
va a entrar al milenio y ahí es donde va a comenzar su juicio, dentro del milenio, ya sea para tener vida eterna o para ser destruido para siempre, según su decisión. Así que no hay más de dos cosas, o hacemos el bien o hacemos el mal. No tenemos para dónde hacernos. Nuestro libre albedrío no es libre completamente. Tenemos un libre albedrío limitado en dos caminos. He puesto delante de ti el camino del bien y del mal. Yo te digo, escoge el bien. Entonces, en tus manos, deja a Dios el que tengas vida o el que mueras para siempre. Y esa es tu decisión, es mi decisión. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios tiene leyes que cuando leyes como que están en toda la tierra, lo que siembra cosechas. Siembras mal, te va mal. Haces bien, te va bien. Y no importa, como criatura de Dios, recibes el beneficio. Siempre. No importa si eres hijo o no eres hijo, todos reciben ese bienestar de las leyes de Dios, de la misericordia. Solo que los hijos de Dios tienen un pacto específico y especial para crecer a imagen y semejanza del Creador, para ser formados, para ser instruidos y enseñados para el trabajo que van a hacer dentro del reino milenial. Bueno, a Dios gracias, que Dios perdone nuestros pecados y nos ayude a tomar las mejores decisiones para hacer el bien de acuerdo a su justicia. Bueno, pues ahora vamos con el Evangelio y la compañera Marla sigue estando con nosotros. Adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. La semana pasada les leí Juan capítulo 6 del versículo 22 al 59, pero no lo explicó. Entonces dijo que esta semana lo explicaría. Así es de que voy a empezar a leer y si quiere que me detenga antes del versículo 59, pues solamente me interrumpe. Y dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscas no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque éste señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no me crees. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos señalados y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Bien, Jesús entendía perfectamente que los pensamientos de ellos, de toda esa gente que llegó al lugar donde él estaba, venían a buscarlo por la comida, por lo que habían visto, el milagro que habían visto. Y ahora cuando Jesús los confronta y les está diciendo que trabajen por el pan de vida, por la palabra de Dios, y que acepten su sacrificio, ellos no podían entenderlo.
porque les hablaba en parábolas para que no se convirtieran. Solamente estaba dando testimonio de que él era el Mesías, el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Es el testimonio que Jesús estaba dando a estas personas. Muchos de ellos, o mucha de esta gente, lo fueron abandonando por las cosas que dijo. Él enseñaba en las sinagogas y hablaba, como cada sábado, hablaba acerca de su mensaje. Pero este mensaje que Jesús les da es una provocación. Es una provocación al caos entre ellos, porque no se explican el hecho de que Él dijera, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Acaso este no es hijo de José y María? Sus hermanos y sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde dice este que descendió del cielo? Ellos no podían comprender ese aspecto. No estaba en sus mentes. Así es que para ellos era incongruente lo que él estaba diciendo, porque al decirlos que comieran de su carne y y bebieran de su sangre, ellos pensaban canibalismo. Eso es una blasfemia. Nosotros no podemos comer carne humana o beber sangre. Pero ellos no entendían que Jesucristo hablaba del pan de vida como su cuerpo y del derramamiento de la sangre como su sacrificio. Que Él, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser sacrificado para que llegara el Espíritu Santo y el perdón de Dios a la vida de las personas. Tenía que haber un juicio y Jesús estaba juzgando a este pueblo y Jesús estaba estableciendo parámetros ocultos, estaba ocultando una realidad delante de sus ojos. Ellos no lo podían comprender. Ni siquiera sus discípulos podían entender el mensaje que Jesús estaba diciendo. Hoy nosotros podemos comprenderlo porque eh, tenemos la escritura y la escritura nos va dando un mensaje de qué es lo que significa lo que Jesús habla en parábolas y por qué hablaba en parábolas. Era necesario que el pueblo se endureciera. ¿Para qué? Para ser quebrada la rama, para ser quebrado Israel. Y de esa manera abrir la puerta para que los gentiles también tuvieran acceso a la vida eterna. El trabajo que Jesús venía haciendo es claro cuando dice, yo, ninguno de ustedes ha visto al Padre, sino el que descendió del cielo es el que ha visto al Padre. Y estaba hablando de sí mismo. Eso lo entendían, pero no entendían el mensaje, no comprendían el mensaje. Y por eso murmuraban entre ellos. Jesús les estaba dando un estado de confusión para que ellos pudieran hacer un juicio
como tenían que hacerlo y sacrificar. En otras palabras, Jesús estaba provocando su propio sacrificio, escondiendo la verdad detrás de los elementos. Pan de vida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos a comer de este pan, le decían. El pan de vida estaba ahí, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Ese era el pan de vida. El pan de vida simbólicamente era el cuerpo de Cristo. Cuando en la preparación de la última cena, Jesús parte el pan y dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es quebrantado o roto, y partió el pan. Simbólicamente el pan era el cuerpo de Cristo. ¿Por qué decía Jesús que es el pan del cielo? Porque él traía la palabra del Padre. Lo que había escuchado del Padre, ahora lo compartía. Y ese pan de vida, esa palabra de vida que nos lleva a la eternidad, como propósito, la santidad y como meta, la vida eterna. Así que no podían comprender. Por eso muchos se alejaron de Jesús, porque no podían entenderlo. Y cuando preguntó a aquel discípulo, la pregunta más relevante fue, ¿por qué les hablas en parábolas y a nosotros nos hablas claramente? Y Jesús les dijo con toda claridad, no quiero que se conviertan, porque es a ustedes, se les ha dado la oportunidad de conocer los misterios del reino de Dios. Ustedes son los que van a conocer el mensaje y ustedes lo van a propagar posteriormente, pero ellos no, porque el tiempo no era para él, no era para el pueblo de Israel el tiempo, era un tiempo de endurecimiento para quebrantar al pueblo. Jesús dijo, yo no los juzgo a ustedes, sino Moisés, en que ustedes creen, los ha juzgado a ustedes. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque a Moisés se le dieron los mandamientos y ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Por eso les reclamó varias veces sobre la forma en que ellos sutil y perversamente rompían los mandamientos. Estaba juzgando al pueblo, estaba haciendo un juicio para dar por cerrado el antiguo sacerdocio levítico y comenzar un nuevo sacerdocio a partir de su resurrección. Así que comenzaba la continuación del antiguo pacto, pero la renovación con el nuevo pacto. Porque uno no puede subsistir sin el otro, como el árbol no puede subsistir sin la raíz. Y no quiere decir, naturalmente, que Israel vaya a ser condenado. Fue endurecido y se le negó la verdad para ser quebrantado y que todas las naciones pudieran entrar
libremente al reino de Dios. Y un mensaje testimonial, como lo hizo con el pueblo, es un mensaje testimonial a las naciones, porque es un juicio a las naciones. El testimonio de la palabra de Dios está hablándonos acerca de este evento que ha de venir, el juicio a las naciones. Ya juzgó a Israel y gracias a ese juicio y al sacrificio del Cordero y a la resurrección, nosotros tuvimos el derecho de ser parte de un pueblo israelita espiritual. Somos también hijos de Abraham. Somos hijos de Jesucristo judío, porque nunca deja de ser judío. Es el león de la tribu de Judá. Y por lo tanto heredamos nosotros espiritualmente, heredamos el trono juntamente con Cristo Jesús, el reino. Y somos judíos a la par que Jesús. Por eso somos judíos mesiánicos, porque pertenecemos a Cristo, cuyo origen es Judá. Pertenecemos a Cristo, que será el rey del trono de Judá. Pertenecemos a Él. Y por eso somos israelitas y por eso somos judíos. Somos judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesucristo cuando leímos la conversación con la samaritana. Ustedes ustedes no saben, le dijo Jesús. Ellos, los judíos, saben porque la salvación viene por los judíos, dijo claramente. Y la salvación vino por los judíos porque Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como parte de la tribu de Judá. Por eso estaba diciendo que la salvación venía por los judíos. A ellos se les dio el legado de guardar la palabra de Dios y darla a conocer al mundo. Por eso es importante comprender estos juicios que Jesucristo está haciendo aquí para comprender el proyecto que Dios traía, cómo tenía que endurecer y cómo se endureció el corazón de Faraón para que soltara al, al pueblo. Pero antes, el juicio que le hizo a Faraón, que le hizo a Egipto, fue un juicio. Y las plagas fueron un pago por el maltrato que le hicieron al pueblo de Dios durante 430 años. Por eso fueron las plagas, las 10 plagas, una plaga por cada mandamiento. Entonces, podemos notar también que el mensaje profético estaba en cada una de esas plagas y al mismo tiempo era un mensaje para todas las naciones de alrededor. Lo que el Padre Eterno hizo para sacar a su pueblo de Egipto. Por eso expresa en Éxodo 20, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué de la casa del pecado. ¿Y nosotros qué? ¿De dónde nos ha rescatado Dios? De la casa de esclavitud. Nos ha rescatado de un Egipto espiritual. Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué
de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud. Entonces, este buen Dios, este amoroso Dios, va marcando profecías, va elaborando profecías, va juzgando a las naciones. Hubo el juicio a Egipto, luego hubo el juicio a Israel, hubo el juicio a la primera generación que murió en el desierto, cuando no le creyeron a Dios y no entraron a la tierra prometida, esa primera generación, la generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Sus hijos fueron los que entraron, los únicos que entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto fue Josué y Caleb. Los dos testigos, estos dos testigos que hablaron con claridad, con fe, con confianza en que Dios les iba a apoyar para obtener esa tierra. Pero tuvieron que caminar 40 años más en el desierto para poder entrar con la nueva generación, poder entrar al, a la tierra nueva y conquistar esa tierra. Así que él formó a esta nación y formó a la nación como una puerta de salvación que no pudieron cumplir, pero las naciones entendían que ellos eran elegidos de un Dios real y fuerte y justiciero. Por eso le temían enormemente. Leemos cómo Rahab, la ramera, Rahab, defiende a los espías que entraron a Jericó y los saca por una ventana y les dice que ponga un lazo rojo en en su ventana para saber cuál es la casa y que la casa no sea destruida. Y la pregunta aquí es, toda esa familia que se encerró en ese lugar, ¿cómo salió? Algunos dicen que cuando cayeron los muros de Jericó, solo la casa de Rahab no cayó. Algunos piensan eso. O podríamos pensar que también antes de que fuera destruido, salieron por esa ventana la familia de Rahab, antes de que cayera los muros de Jericó. Pero como quiera que sea, la acción es que ella, Rahab, fue parte del pueblo de Dios, se convirtió al pueblo de Dios. Y esas personas que antes no eran israelitas se convirtieron en israelitas, porque esa era la puerta que Dios tenía de salvación para la gente que estaba alrededor. Israel tenía que ser un ejemplo para el mundo. Y fue un ejemplo de contradicción, pero fue un ejemplo. Y ahora podemos ver aquí en las palabras de Jesús que está hablando del cumplimiento de la Pascua, el sacrificio de su propia vida para que muchos entremos a su gracia, a su misericordia y a su justicia. Así que, mm, comprendiendo un poco esto sobre el por qué Jesús les ocultaba la realidad,
porque no era el tiempo de ellos. Iba a abrirse el tiempo de los gentiles, de todas las naciones. Y para eso el pueblo tenía que sacrificar al Mesías. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la volveré a tomar. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aunque lo hayan asesinado ellos, Dios sabe que Él, de alguna forma, provocó para que se cumpliera esta profecía. Esto quiere decir que los que condenaron a Jesús son inocentes. Son inocentes en el sentido de que no comprendían claramente lo que estaba sucediendo. Tenía que cumplirse la profecía que Dios había dicho. Y algunos sí lo entendían y otros no entendían el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que alguien comprenda el mensaje, es porque el Padre lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la vida. Y yo los voy a resucitar en el último día. Cuando Jesús llegó a la aldea donde estaba su amigo Lázaro muerto, su hermana María llegó al encuentro y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Rabón, maestro, si tú hubieras estado aquí, no, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice, yo lo resucitaré. Sí, pero en el último día, dijo ella. Qué bien sabía María sobre la resurrección. Qué clara estaba su mente sobre cuándo iba a suceder el gran evento, la resurrección de los justos, de los llamados por el Señor para gobernar en el milenio, en su reino, para siempre. Pero no, Jesús no estaba haciendo referencia al gran día, sino en ese momento. No te he dicho que si crees, ¿verdad? Y ella creía. Entonces le dice, ¿dónde lo has puesto? Señor, ya lleva 4 días ahí, ya huele mal eso. "Mm, Vamos, quiero ver dónde lo has puesto. Y Jesús da una prueba de que es el Hijo del Padre. El Padre da testimonio de que Él es su Hijo y resucita a Lázaro. Y llora por la incredulidad de la gente que está ahí, diciendo, Padre, yo no lo hago por mí, sino por causa de estos. ¿De quiénes? De estos, de esos incrédulos que están ahí. En su oración Jesús dice claramente por qué está llorando. Ellos decían, mira cuánto lo amaba, está llorando. Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque sabía que lo iba a resucitar. Estaba llorando por la dureza del corazón de esas personas que estaban ahí. Cuando Jesús resucita a Lázaro, entonces
Los religiosos de esa época planean matar a Lázaro y planean matar a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se endurece el corazón de las personas, no pueden conocer el programa de Dios, no pueden aceptar el programa de Dios, porque sus corazones están endurecidos porque no es su tiempo. Ellos tendrán un tiempo para arrepentirse y tendrán un tiempo de gracia y tendrán un juicio. Todos ellos que fueron endurecidos serán parte del rescate de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, tú que fuiste injertado, tú olivo silvestre que fuiste injertado en el olivo real, no te jactes contra los judíos, porque por causa de ellos es que ustedes están aquí, porque fue quebrada la rama para poder injertarse a ti, que no eres olivo real. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que debemos de tenerle amor a esa nación que sufrió por causa de nosotros. Por eso no menospreciamos nosotros el, el antiguo pacto, porque el antiguo pacto tiene mucho que hablarnos, tiene mucho que decirnos sobre lo que tenemos que hacer en nuestro cristianismo. Y los 10 mandamientos no han sido abolidos. Al contrario, Jesucristo vino a magnificar, como dice la profecía en Isaías, que vendría el Salvador a magnificar los mandamientos, a hacerlos más profundos, a darnos un entendimiento más profundo de la acción de los mandamientos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí vamos dándonos cuenta cómo Jesús está preparando su propio sacrificio. Por eso cuando se levanta Pedro en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, dice, ustedes, ustedes han asesinado al Mesías, al Hijo de Dios. Y ahí despertaron. Una multitud de personas despertó en ese momento y reconocieron la injusticia que hicieron. Sus vendas cayeron con el mensaje del apóstol Pedro. Y en ese momento se arrepintieron de corazón, dice la escritura, se compungieron de corazón. Ya lo hemos hecho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí enmarca, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios estaba perdonándolos en ese mismo momento. El sacrificio de Jesús, la venida del Espíritu Santo, la misericordia y el amor de Dios para con esa gente que no sabía lo que hacía. Por eso Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué bien sabía Jesús que estaban atados por las vendas de Satanás y que las palabras que él dijo fue para provocar el cumplimiento de una profecía. Por eso el pueblo, aunque hizo una injusticia, no lo hizo porque ellos lo quisieran o lo desearan, sino porque estaban cegados por el enemigo, estaban siendo manipulados por el enemigo y Dios lo sabía. Y Jesús les había provocado.
Por eso es que debemos de entender la gran misericordia de Dios, el amor que Él tiene a la humanidad. Él quiere rescatar a todos, pero tendrá que perderse una pequeña parte, que van a ser destruidos en el lago de fuego para siempre. Pero antes tienen que pasar por el juicio de Dios. Todos tenemos que pasar por un juicio. Los que hoy hemos sido bautizados y recibido el Espíritu de Dios, estamos en un juicio. Pero los que no, esos no están en un juicio. Una persona me dijo un día, eso que tú explicas, nunca me lo explicaron allá. Pues es que ellos no saben. Ellos no saben. Ellos leen, pero no comprenden el mensaje de Dios. Y pueden ser teólogos, pero ciegos, que tergiversan la palabra del Señor. Lo único que quieren tener es número, no calidad. Pero la Escritura habla de un juicio. Y nosotros entramos en un juicio, por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque ya no tienen que entrar en un juicio, porque ya han sido juzgados. Este es nuestro juicio. Y si yo muero, pues Dios decidirá si me deja para destruirme o va a decidir si me levanta para la eternidad. Él tomará la decisión. Ese es un juicio. Entonces, ya estamos siendo juzgados. Por eso no debemos de engañar a la gente. Debemos hablarle primeramente con la verdad del proyecto de Dios para que ellos decidan si quieren entrar o no, o si quieren esperarse otro rato ahí, pues adelante. Pero quien los impulsa es el Padre. Es el Padre quien elige y es el Padre quien se los da a Jesús. Y Jesús les da la formación para que obtengan la vida eterna y el amor al Padre, y para que se haga la obra del Padre en nuestras vidas. Bueno, este es el Evangelio de Dios. Esta es la palabra del Señor, una palabra de amor y misericordia, y aunque habla de muerte y habla de injusticia, como humanos podemos juzgar a un pueblo y, ay, qué injusto fue ese, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, no, es completamente diferente. Su misericordia y su amor está ahí. Y se tuvo que sacrificar parte de su pueblo para que nosotros pudiéramos ser parte de ese mismo pueblo y se pudiera cumplir la promesa que le dijo a Abraham. Le dijo Dios a Abraham, y tus hijos serán como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. O sea, incontables, incontables. Y con eso crecieron los hijos de Dios, muchos hijos de Dios. Y cuando entre el milenio y termina el milenio, más hijos de Abraham por el pacto espiritual que hizo Abraham con Dios, el Padre de la fe. Qué tremendo y maravilloso es comprender la palabra del Señor desde la perspectiva de Dios y no de la visión ciega, miope del hombre. Bueno, pues hasta aquí yo le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de hablar de esta palabra, por su gran misericordia, porque creo que nadie es digno de llevar este mensaje, pero por su amor y por su misericordia, perdona nuestros pecados
y nos ayuda a hablar de un mensaje limpio y puro, sin ambigüedades, un mensaje claro para quien pueda oírlo. Y el que tenga oídos para oír, que lo escuche. Y como dice la Santa Escritura, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Y este mensaje será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 2. Bien, pues vamos a dar por terminado esta parte y vamos a apagar esta grabación. No sin antes agradecerle a Marla por su lectura, su servicio el día de hoy.